pero noté que conforme iba oscureciendo, mis compañeros que eran de extracción indígena comenzaron a mostrarse cada vez más inquietos. Les pregunté si todo estaba en orden, temiendo que pudieran haber notado algún tipo de amenaza. La respuesta que obtuve me dejó desconcertado. Cuando vivía en el estado de Guanajuato, estábamos acostumbrados a que en la noche siempre existía la luz mercurial urbana. Cualquier ruido en la noche era algún perro buscando comida en los botes de basura o un borracho tirado en la calle. Asimismo, siendo una ciudad industrial, durante toda la noche había gran cantidad de movimiento, tanto de transportes como de trabajadores. Por lo tanto, cuando escuchábamos algún cuento de terror, lo oíamos como quien ve llover y no se moja. Sin embargo, cuando a uno le toca visitar otros sitios, las cosas son completamente diferentes. Yo ingresé al ejército mexicano, específicamente al 5º Regimiento de Caballería, al inicio de los años 70. Recuerdo haber escuchado muchas historias que corrían entre los camaradas, pero lo que me trae a ustedes es una en particular que me dejó marcado. Era la historia del ahogado. Una persona que hace muchos años se ahogó en un río y cuya alma no ha podido descansar en paz. Se dice que se quedó penando en nuestro mundo, aterrando a los incautos que frecuentan el lugar. Cuando escuché esta historia me causó sensación, ya que yo no la conocía. Yo, por mi parte, le comenté a mis compañeros sobre la leyenda de La Llorona, ya que suele ser la historia más común cuando uno se refiere a cuerpos de agua. A decir verdad, me extrañó que uno que otro se sorprendiera al escuchar sobre esta última, pues según sus palabras, nunca habían oído este tipo de historias. Y bueno, tiempo después, siendo yo cabo de caballería, nos tocó hacer un recorrido sobre las laderas del río Moctezuma. Fue una tarde tranquila. Todo alrededor era solo naturaleza. Escuchar el agua correr era relajante. Pero en este medio, uno no puede bajar la guardia, razón por la cual nos manteníamos siempre alerta. Todo transcurrió con normalidad, pero noté que conforme iba oscureciendo, mis compañeros que eran de extracción indígena comenzaron a mostrarse cada vez más inquietos. Les pregunté si todo estaba en orden, temiendo que pudieran haber notado algún tipo de amenaza. La respuesta que obtuve me dejó desconcertado. Nerviosos, me solicitaron que le comentara al sargento comandante de mi pelotón que camináramos más alejados de la orilla del río. Recuerdo que miré hacia la ladera, y aunque sí estábamos prácticamente sobre ella, no me percaté de alguna fuente de peligro. Me quedé observando el perímetro, mientras les pedía una explicación a su inquietud. Ellos se mostraron insistentes en que lo mejor era alejarnos del río lo más que pudiéramos. No me dijeron exactamente qué era lo que les preocupaba. Ellos conocían la zona a la perfección,
así que pensé que lo más sensato era atender su sugerencia. Para ese entonces, la luna era la única fuente de luz natural, aunque aún se podía ver lo suficientemente bien. Me acerqué al sargento y le hice el comentario que me habían solicitado. Entonces pensó que lo ideal sería hacer un alto y tomar un descanso, aunque se quedó pensando, pues tenía que informarle al teniente comandante de la sección, ya que en esa operación éramos 3 pelotones, y como ustedes sabrán, es de vital importancia mantenernos organizados en todo momento. El teniente comandante de la sección, al igual que yo, no éramos de esa región, por lo que dio prioridad a escuchar atentamente los comentarios que le hizo mi sargento. Se llevó la mano a la barbilla y, pensando en que teníamos que pernoctar, dio la orden de alejarnos 500 metros del río para establecer el campamento. A estas alturas de mi relato, me atrevo a decir que yo sentía exactamente la misma inquietud que ustedes tienen en este momento. Me di cuenta que un gran halo de misterio se cernía sobre ese río. Cuando se dio la orden para avanzar al punto donde pernoctaríamos, lo hice con mi mente centrada en el caudal del río, mientras escuchaba el ruido de la naturaleza, mirando a mi alrededor un paisaje desolado. De pronto, caí en cuenta que me quedé atrás. Vi a mis compañeros avanzando a varios metros de mí, y justo cuando empezaba a dar los primeros pasos para tratar de incorporarme, escuché algo que se robó toda mi atención. Era como si alguien hubiera saltado al agua. Miré hacia el río, pero no vi a nadie. Entonces, alcancé a escuchar como si alguien estuviera realizando clavados. El sonido de agua agitándose y ruidos diversos. Esto fue algo que me extrañó, pues conforme íbamos caminando, yo no vi nada y nadie me mencionó nada al respecto. Para entonces, mis compañeros se habían adelantado lo suficiente como para que ellos pudieran haberse dado cuenta de esto. Y con lo preocupados que estaban, dudé que se tratara de alguno de ellos. Pero seguí escuchando los ruidos por unos segundos. Miré mi reloj y me di cuenta que ya pasaba de la medianoche, lo que hizo que me preguntara quién podría estar nadando en el río a esas horas. Concluí que lo mejor era no ponerme a indagar y apresurarme a reunirme con el resto del grupo. Cuando comencé a avanzar, sentí una extraña fuerza deteniéndome. Sé que suena algo difícil de creer, pero así fue. Ni yo puedo explicármelo. No era algo propiamente físico. Era como si una especie de fuerza no quisiera dejarme ir. Era algo hipnotizante, que de alguna forma le ordenaba a mis sentidos que me quedara en el sitio. Mientras trataba de avanzar, sentí un terrible escalofrío en todo el cuerpo. E inmediatamente después, escuché que algo a mis espaldas se dirigía hacia mí. Ahí sentí una mezcla de terror y adrenalina. Fueron solo unos instantes,
pero lo sentí como un lapso de tiempo eterno. Tanto así que de forma súbita vino a mi cabeza el hecho de que mis compañeros estuvieran tan preocupados por estar cerca del río. Pensé también en los sonidos de alguien nadando cerca de mí, y mi mente se encargó de hacer conjeturas. Moría de miedo y sentía que eso que estaba detrás de mí estaba cada vez más y más cerca. Recuerdo que ni siquiera intenté voltear hacia atrás. Solo ajusté mi casco de combate, empuñé enérgicamente mi fusil y salí de ahí lo más rápido que pude. Al día de hoy, y por las dudas, nunca me quedé cerca de ningún río para evitar encontrarme con algo inesperado. Aún en estos tiempos, si yo visito un río, tiene que ser temprano, antes del mediodía, y decido retirarme de ahí antes de las 16 horas, para evitar alguna sorpresa. Concluyo que algo tenía que ver la historia del ahogado, el temor de mis compañeros al caudal del río, lo que yo escuché y lo que me sucedió después. Actualmente, me sigo preguntando qué hubiera visto si hubiera volteado hacia atrás. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.